No sé si tienen algún comentario. Dicen, Ah, dicen, te escucho. ah, ya. Es algo, por ejemplo, Mm, no te estamos escuchando muy bien. Tal vez es tu señal. de mi experiencia, Ajá. eh, esta pandemia nos ha Mm, que, por ejemplo, en la educación virtual, como estamos ok. ahorita, habíamos estado Mm, señales este, que no había habido ninguna. eh, no te estamos logrando escuchar, te comento, está demasiado, hay demasiada latencia entre tu micrófono. Estacionada, ¿no? Y Mm, tal vez, hola, 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 ¿estás ahí? Te cortaste el micrófono, creo. hola, 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 ¿no me escuchan, no, dicen? Te estamos escuchando, pero dice que tienes Hola, demasiada intermitencia con tu micrófono. No sé si tú nos logras ya, escuchar. dicen, lo voy a escribir, dicen. Ya, me parece muy bien, gracias. Y me dejas tus datos también para que te tome en cuenta como participación. Tal vez alguien más, chicos, alguien más que quisiera dar su aporte respecto al tema. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, Yamil. Vamos. Eh, un, bueno, mi aporte sería que, como mi compañera dijo en el primero, era sobre que hay muchas normas y decretos en la ley del trabajo que ya no sirven en la actualidad. Y bueno, para hacer un cambio de reglamento y demás, se tiene que seguir una serie de pasos que son muy difíciles. Y los que tienen que iniciar eso somos nosotros, los trabajadores, para crear un anteproyecto y llevarlo ante instancias más superiores. Pero estos, estos reglamentos y decretos supremos, para que lleguen a una norma de ley, se tiene que movilizar lo que es la gente, ya que los diputados, ministros no lo van a hacer por nosotros porque ellos tienen el trabajo más fácil y bueno, los que se arruinan somos nosotros con todas estas dificultades. Y ahora más que todo por la pospandemia que va a suceder, entonces los trabajos van a ser más difíciles de conseguir, entonces vamos a tener que dejar algunos derechos de lado para conseguir trabajo. Va a ser un momento muy difícil y los que tenemos que movernos para crear leyes a nuestros beneficios somos nosotros y
no va a ocurrir esto si nosotros seguimos así en estos momentos de no hacer nada. Ah, muchas gracias. Sí, es verdad, ¿no? Al final de cuentas, nosotros somos los que vamos a aplicar la normativa que nos dan, ¿cierto? No sé si ustedes han escuchado, en su momento también han hablado de la ley de alquileres. Si alguno de ustedes vive en la parte de alquiler de alguna persona, entonces, ¿qué se ha hecho al final? Al final, tú no puedes obligar a los dueños a hablar de cerca de su propiedad. Y lo mismo sucede, ¿no? Si tú estás trabajando en algún lugar, entonces, esta normativa, ¿quiénes lo van a llegar a cumplir? Los empleados a través de los empleadores. Entonces, si el empleador se pone de acuerdo con el empleado, entonces se va a cumplir. Y si no se pone de acuerdo, entonces no, pues al final no va a existir tampoco una documentación que diga que lo puedes o no lo puedes hacer. Entonces, en esa parte también nosotros, tienes en toda la razón, tenemos que decir, ¿no es cierto? Esto es lo que sucede, este reglamento hay. Entonces, ¿cómo se puede aplicar con nosotros como trabajadores, digamos? Entonces, ya ahí sería un acuerdo entre partes. Y a veces siempre eso es bueno, ¿no? Entonces, hablar. Y mucho depende, ya sabes que depende mucho del jefe, pero en muchos casos, como lo que ha ido sucediendo ahora, que es una temporada anormal, por así decirlo, dentro de lo que es la pandemia, entonces se han ido creando nuevas cosas y en parte eso es beneficioso, ¿no? Porque al final nosotros podemos decir, por motivos de pandemia, aplicaremos esto y las otras personas, como es algo nuevo, no van a poder negarse a este tipo de situaciones. Entonces, más bien lo podemos utilizar dentro de nuestro favor, ¿ya? A ver, vamos a hablar acerca de algunas definiciones que acá nos muestra. A ver, dice, a los fines de implementar el presente reglamento se establecen las siguientes definiciones. Inciso A, teletrabajo. Es una modalidad de relación laboral o de prestación de servicios que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando las TIC en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual no se requiere la presencia física del teletrabajador siempre que las necesidades y naturaleza del trabajo lo permitan. Ese es el teletrabajo. Dice, el teletrabajador es la persona natural que en el marco de la relación laboral o de prestación de servicios desempeña sus actividades laborales no presenciales y remuneradas utilizando como herramientas y soporte las TIC. Eso es el teletrabajador. Teletrabajo permanente es la modalidad donde el teletrabajador utiliza su propio domicilio u otro lugar establecido fuera de las dependencias del empleador o entidad pública con carácter permanente mientras dure la relación laboral para la prestación del trabajo o servicios. A ver, hasta ahí hablaremos un poco acerca del tema. A ver, según ustedes, ¿qué tipo de trabajos nosotros podemos utilizarlo dentro de lo que es el teletrabajo? Porque no todos los trabajos son aptos para el teletrabajo, eso también hay que ser bien claros, ¿no? A veces hay trabajos que no se pueden utilizar mediante teletrabajo. Ejemplo, por ejemplo, ¿qué tal si en una zona se ha cortado la luz? No vas a poder reparar eso por teletrabajo, ¿no es cierto? Necesitas un técnico que vaya y vea cuál ha sido el problema y vaya a solucionar eso. Lo mismo sucede con servicios de agua o con servicios de internet, qué sé yo, que sí o sí necesitas personal que esté al pendiente de ese tipo de situaciones. Pero así como hay situaciones que no se pueden utilizar teletrabajo, también hay otras que sí se pueden utilizar. A ver, unos ejemplos de estos tres elementos que son el teletrabajo, el teletrabajador y lo que es el teletrabajo permanente. A ver, ¿quién nos puede dar algunos ejemplos, tal vez en la vivencia que han tenido en este lapso de tiempo? Nadie, chicos.
En la educación, En la educación, sí, muy bien. Me vas a anotar tus datos, ¿ya? Por favor. Acá tus datos necesito para registrarte. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? Aparte de la educación, ¿cuál sería otro tipo de trabajo que también se podía utilizar dentro de la normativa del teletrabajo? Ustedes conocen, por ejemplo, tal vez aquellos que han sido parte de esta experiencia han tenido que utilizar lo que es la parte del teletrabajo utilizando herramientas virtuales. ¿A qué me refiero? A accesos remotos. ¿Han utilizado, conocen ese término de acceso remoto a un computador, por ejemplo? Te estoy anotando Portugal, ¿ya? No te preocupes. Am, exacto. Una de las limitantes, por lo menos en nuestro país, es el acceso a Internet. Si ustedes se van no muy lejos, por ejemplo en Perú tienen un servicio muchísimo mejor que el nuestro respecto a lo que es Internet. Si ustedes están, por ejemplo, con lo que es el Wi-Fi de la empresa Tigo, seguro deben renegar harto, ¿no ven? Porque es, bueno, a mi consideración y por experiencia propia, es uno de los peores que hay en cuanto a lo que es el servicio de Internet. Eh, gracias, Edwin Lizárraga, también te estoy anotando. Disculpe, Otro, otro ejemplo, dime. puede ser, por ejemplo, yo una temporada estaba trabajando, obviamente desde casa, ¿no? Era como programador y diseños de páginas web, que es considerado dentro de Exacto, lo que entra en teletrabajo, ¿no? así es. Exactamente, se ha considerado eso también como teletrabajo. Telemedicina, muy bien, eso es muy importante. La telemedicina, por ejemplo, se ha puesto a flor de piel por razones justamente de la pandemia, ¿no? Muchos consultorios se han hecho vía virtual. Entonces, obviamente que no de especialidades, pero sí en cuanto a lo que son consultas generales. Y ahí dar indicaciones en cuanto a lo que es la parte de formas de medicación, de acuerdo a los síntomas que uno mismo tenía, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? A ver, vamos a leer lo que nos dice Portugal. En la educación no estaban listos para el trabajo virtual porque creíamos que iba a ser igual que el trabajo presencial. No había parámetros, con un reglamento se quiso subsanar, pero aún no sabemos exactamente cómo deberíamos de ejercer dicho trabajo y se recurrió a un reglamento que es porque la ley no había nada. Es difícil ahora imaginar cómo se podría concebir la educación virtual y en dónde no poder catalogarlo si asimismo un rango no las expectativas son muy altas. Bueno, no, esa parte sí tienes mucha razón. En el caso de la educación, no es que no se pueda realizar, sí se puede realizar. El problema grande que nosotros tenemos en cuanto a lo que es nuestra educación virtual, porque hay muchos programas, yo les digo, posgrado, que se realizan de forma virtual. Y en otros países igual, la educación de pregrado, igual hay programas virtuales y semipresenciales. Si ustedes van un poquito a lo que es la parte de Facebook, inclusive van a lo que es cualquier página de educación, siempre les van a aparecer publicidades de este tipo. Pero el problema con nosotros, así a nivel Bolivia, a nivel país, es nuestra conectividad de Internet. Ustedes acá viven la mayoría en la ciudad del Alto, ¿no es cierto? Dense cuenta nada más que para la parte de conectividad de Internet uno nos cuesta bastante caro, porque el costo de Internet
no es igual que un servicio básico. ¿Cuánto pagas de luz, por ejemplo, por consumo de una persona? Digamos una persona, pagarás pues unos 30 pesos. ¿Cuánto consumes si tú tienes, digamos, solo consumes el servicio de internet? Mínimamente vas a pagar y en el mejor de los casos vas a pagar 150 pesos si te decides conectarte a lo que es Wi-Fi. Ahora, si utilizas tus datos, ponte los 2 pesos diarios que gastas en tus megas. ¿Cuánto se hace por 30 días? Se hacen 60 bolivianos. Y esos 60 bolivianos no te alcanzan pues para todo lo que necesitas realizar en tu trabajo. Necesitas comprar más paquetes para este caso. Eso es otra situación. Ahora, estamos hablando de nivel ciudad. Ahora, si tú te vas al campo, ahí solamente yéndose al campo, hay muchos sectores que no tienen acceso a Internet. A duras penas va a ingresar las llamadas. ¿No es cierto? Entonces, este tipo de situaciones también son muy preocupantes. A nivel sociedad no estamos preparados. Por eso había bastantes reclamos en este tipo de situaciones. No es que no se pueda dar, sí se puede dar. En muchos países se ha visto que sí se puede dar, pero la situación social es la que nos limita. Si muchas personas acá apenas tienen para lo que es la parte de servicios básicos y comida, entonces, imagínense para un servicio de Internet. No todos pueden accederlo y por eso ese también ha sido una de las limitantes bastante grandes. Y si ustedes, por ejemplo, han escuchado o han visto la forma de conexión de Internet en la pandemia, se han debido dar cuenta que las empresas se han aprovechado inclusive de esto, ¿no? Porque han elevado sus costos, los han duplicado o hasta triplicado en cuanto a lo que es la instalación de este servicio. Entonces, ahí nada más nosotros nos damos cuenta que esto es a oferta y demanda. Hay muchas situaciones que no nos permiten. A ver, vamos a ver lo que dice Kevin. Puede ser la música, los conciertos virtuales fue una interesante manera de interacción de músicos. Quizás no ganan dinero mediante los transmisores y los streamings, pero nos dieron un aporte moral en tiempos difíciles. Ah, muy bien. Obviamente, ¿no? Los artistas han sido los que más han sufrido la parte de pandemia. A ver, yo realmente les doy un ejemplito. ¿Alguno de ustedes ha visto el Festichela? O por lo menos se ha enterado de este evento. Nadie, no creo, no les creo. Ustedes jóvenes No, no. Lo más centenian, cercano creo que era la verbenada, la verbena que iban a hacer en julio, pero no escuché el, de este festiche lane. el Festichela ha sido recién hace 1 o 2 semanas, si más no me equivoco. A ver, búsquenlo en YouTube. Ha sido un evento bastante bonito. Y esto, bueno, más allá del nombre, ¿no? Porque lo ha organizado la empresa de Paseña, ¿sí? Pero en realidad esto ha sido bastante interesante porque lo que se ha mostrado acá es el aporte de los músicos, pero a nivel mundial. Si ustedes se van a fijar este evento, entonces se van a dar cuenta que no solamente ha sido un concierto como los que tradicionalmente vemos, digamos, en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Cochabamba, Santa Cruz, etcétera, sino esto ha llegado a nivel mundial. Y al llegar a nivel mundial, pues que escuchen, digamos, la cultura que nosotros tenemos en forma musical, ya pues demasiado, ¿no? Es como que salimos nuestra área de confort y llegamos a hacernos conocer mucho más. O sea, también ha habido parte buena en cuanto a lo que es esto de la pandemia, ¿no? Por lo menos en algunos aspectos sí se los toma así. Y no todo ha sido gratis, ¿no? A veces, inclusive los artistas, especialmente los de teatro, ustedes seguramente lo deben conocer al Pocholo, no creo que no lo conozcan y también ha realizado eventos de teatro, de tralala show, utilizando la parte de tickets virtuales en las que tú podías comprar tu entrada y podías ver desde tu casa lo que es el evento que tienen, ¿no? Y no solamente ellos, sino han hecho otro tipo de personajes, este tipo de actividades culturales.
Muy bien, chicos. No sé si alguien tal vez tiene algún comentario, algo que tal vez. Álvaro, vamos. Álvaro Choque. ¿Estás levantando la mano, Álvaro? Algo, ingeniero, sí, estaba un poquito, sí, como hablando del problema de Internet, ingeniero, sí, como se dice, la verdad, nosotros, el problema más grande que nosotros tenemos es la infraestructura que aquí en nuestro país, por eso también el Internet es demasiado lento, como en otros países, nosotros prácticamente alquilamos el Internet, como no tenemos la infraestructura, mientras los otros países tienen su mar propio, ellos directamente por fibra óptica lo hacen y como nosotros realmente alquilamos, se dice que alquilamos a Chile y la velocidad que nos dan es, y eso como alquilamos tiene un sobrecosto más alto que en otros países y por eso también nuestro internet es muy corto comparado hacia Perú. Y comparado hacia Perú, los paquetes, la velocidad es muy alta y aquí como nuestra velocidad es demasiado más baja, nos hacen creer que nos están dando 15, 20, 30, 40 megas cuando en realidad no es así. El porcentaje de kbps por segundo que nosotros descargamos es muy lento a comparación de otros países, como le dije es porque, por la misma razón que nosotros no tenemos un mar propio que nos lleve a tener una vía directa hacia el Internet. En esa parte, eso sería ingeniero. Ok, muchas gracias. Sí, es muy cierto lo que tú dices. Y eso también influye no solamente en la parte educativa, ¿no? Sino a todos los servicios. Ponte que estás realizando una consulta en telemedicina y no tienes un buen internet o inclusive no tienes una computadora. Entonces, por más que te esté atendiendo el médico, pero tú no tienes el acceso a internet estable, entonces igual se te va a dificultar la comunicación y va a ser muy difícil que te puedan brindar un buen servicio. Lo mismo sucede con el teletrabajo. Por ejemplo, lo que es acceso remoto, como una forma de comentario, hay algunos programas, tal vez les voy a dar para que vayan averiguando, por ejemplo, qué es el AnyDesk. ¿Alguno de ustedes conoce lo que es el AnyDesk o ha trabajado con el AnyDesk? ¿Nadie? Bueno, les voy indicando, ¿no? El AnyDesk, por ejemplo, es lo que se denomina acceso remoto. ¿Eso qué significa? Que tú puedes acceder desde otra máquina en otro lugar a una computadora, que no esté en el mismo lugar necesariamente, conectándote de forma remota. A ver, les doy como tip para que lo vayan curioseando, les voy a escribir en el WhatsApp para ver que lo vayan averiguando y lo vayan viendo y la siguiente clase me dicen cómo les ha ido, si han logrado ver y qué les parece ese tipo de programas. No solamente es el único, sino hay varios programas en este caso de teletrabajo. Y como ustedes en este caso son del área tecnológica, entonces es su deber conocer algunas de estas herramientas porque después les van a servir, no necesariamente en la materia, ¿no? Sino para cualquier tipo de trabajo. Inclusive con este AnyDesk, tú puedes controlar tu computadora desde tu teléfono celular. Entonces también hay aplicación que tú lo instalas en el celular y lo instalas en la computadora y lo puedes utilizar tranquilamente, ¿no? Seguramente algunos que han hecho la parte de programación, creo que hay alguien que sabe bastante de eso, entonces ha debido estudiar, ¿no? Exacto, es escritorio remoto, sí, así es. Y los que manejan Linux también deben estar dándose cuenta que también hay bastantes herramientas en ese entorno, ¿no? Muy bien, chicos. Creo que esta clase ha sido bastante productiva. Lo que les voy a dejar como trabajito adicional em, es que puedan utilizar la parte de
realizar lo que es la lectura general de todo lo que es teletrabajo, lo que es este reglamento, y la siguiente clase lo vamos a dar algún detalle más y con eso ya tendríamos concluido este segundo capítulo, que es más relacionado a la parte de leyes. Y les voy a dar también un trabajito adicional para que ustedes averigüen. Les voy a dar una semana, no se preocupen, no va a ser de un día a otro. Les voy a dar una semana para que lo hagan. Este trabajo es para la siguiente semana, para el siguiente miércoles, y de esa manera ustedes lo puedan completar. Y como trabajo de curiosidad, ya les he indicado, entonces van a ir averiguando cuáles serían los elementos para el teletrabajo, ¿no? En cuanto a lo que es la parte de software. Eso ya va a ser como curiosidad, no va a ser obligatorio, pero me gustaría que lo comenten para que yo les tome en cuenta como participación. Que tengan una buena noche. Nos vemos la siguiente semana, ¿ok? Buenas noches, Inge. Gracias. Buenas Buenas noches, noches. Inge. Hasta luego, Ok. Michelle. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches.